es que él no estaba grabando la reunión. Ah, Ay, entonces para los que no entraron, ¿cómo la van a ver? bailan, ¿a que no entraron? No, quién sabe si no tenía internet, la señal mala. No, tampoco los puede culpar. Ah, Es sí, oye, verdad. ¿verdad? A ver, ya volvió, ya volvió. Ah, ya volvió. Profe, encienda el micrófono, lo tiene apagado. Gracias. Precisamente vamos a hacer un recorderis porque es que se me desactivó la información. Entonces, para que tengan en cuenta, es importante que ustedes hagan la entrega el día antes del día 3 de mayo del 2021, ¿listo? Sí, señor, Entonces, claro. ¿qué es lo que ustedes deben escribir en la portada? En la portada es importante que escriban este título, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, 2 puntos, salud y bienestar, raya, libertad en la familia. Ese es el título de la guía número 1, que es la que ustedes van a escribir en la portada que van a realizar de esta forma. ¿Cómo lo van a entregar? En PDF, en un archivo en PDF van a entregar la portada y todo el trabajo. Entonces acá en título del trabajo, precisamente lo que les acabo de decir. Nombre y apellidos completos de ustedes deben escribirlos acá. Entonces, su nombre y acá debajo del nombre van a escribir el grado. Además de acá, después de eso van acá en la parte de abajo, 2 o 3 espacios o 3 renglones si lo van a hacer en el cuaderno o si lo van a hacer en una hoja, entonces ojalá tengan 3 espacios o en el mismo computador. Acá van a colocar el nombre de cada docente. En cada docente está en la parte de arriba, que es la primera página que vemos acá. Entonces, para el grado 7C, ¿cuál es el profesor de ética? Entonces, Eliseo Zapata, entre paréntesis, van a colocar ética. Vamos a ver qué otro. Jaime Graciano, el profe de artística. Cate de la Paz, entonces está en 7B. De religión, Elsie Gallego, religión. Tecnología informática, 7B. ¿Listo? Eso es lo que van a colocar. Si son de 7F, por ejemplo, entonces, profe Jaime Graciano, artística, 7F. Luis Rodríguez, ética. Javier David, que soy yo, 7F. En este caso, José Antonio Alfonso, 7F. Alexander Gallego, que es Cátedra de la Paz, 7F. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya después que hayan llenado eso, entonces se van a la parte de abajo, que es acá. Esto sería, en este caso, Institución Antonio Nariño, transversalidad, que es acá lo que estamos hablando. Transversalidad, Institución Antonio Nariño, transversalidad. Acá sería 2021 y listo, Puerto de Río. Y eso es lo que ustedes deben hacer, la primera portada. Y ya empezamos a responder las preguntas de acuerdo a estos presaberes o a estos conceptos previos, que es sobre la libertad familiar, lo que estamos hablando, y también tener en cuenta la guía número 1 del periodo 1, que tiene que ver con diversidad familiar. Salud y bienestar hace parte de los objetivos que vamos a trabajar durante el periodo, que es precisamente cómo dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, garantizamos nuestra vida sana y también la convivencia con los diferentes entornos y miembros del mismo contexto en el que estamos, teniendo en cuenta también lo que es la pandemia como tal. El otro objetivo que se va a trabajar en la guía número 2 tiene que ver con el fin de la pobreza, que eso es lo que vamos a trabajar dentro de 15 días más o menos, le pongo yo, y esa sería la segunda guía como tal. En la primera actividad, es de acuerdo a la información que está acá, en esta parte que tiene que ver con libertad familiar, ustedes van a escribir una idea de qué es libertad en familia para ustedes y por qué es importante que se respete la diversidad en la misma. Entonces, algunos compañeros decían que para evitar enfrentamientos, que para que haya una buena armonía, para que haya respeto precisamente con los otros.
Y esto se debe hacer a través de una mini cartelera o póster donde se haga esta reflexión. Y esta debe ir acompañada de algunas imágenes. ¿Listo? En la actividad número 2, de acuerdo precisamente a la información anterior, ¿crees que se deben fijar normas dentro de una familia y además de eso respetarlas? Sí, no, ¿por qué? Entonces, por ahí un compañero decía que sí, que es importante para que se respeten las diferentes normas que se puedan ejecutar, como por ejemplo aplicar que haya obediencia frente a algunas órdenes que se les da. También que nosotros debemos ejercer algunos deberes, por ejemplo, un deber sería que ustedes hicieran el aseo en su casa. Eso hace parte también de las normas dentro de una familia. Que no insultemos al otro, eso también hace parte de la norma en la familia como tal. Sí, ustedes dirán, porque es importante para que haya una buena comunicación familiar. Bueno, eso ya lo que ustedes manifestaron ahorita. Desde tu perspectiva, ¿crees que es importante tener normas de convivencia que garanticen el bienestar y la salud en la familia? ¿Y qué aspectos consideras se tendrá en cuenta en la salud y el bienestar? Ustedes manifestaron que es importante para que haya unión familiar, para que se respete la opinión del otro, las diferentes ideologías, la forma de vestir. Todo eso hace parte también del bienestar y la salud, sobre todo en la parte emocional. El hecho de no agredir, como decía una compañera, no agredir verbalmente o no decir groserías, también hace parte de las normas de convivencia y se tiene en cuenta la parte de la salud mental. También el no agredir, no a la violencia dentro de la misma familia. Eso hace parte también de salud y bienestar. En la actividad número 3 tiene que ver con expresar a través de un dibujo la libertad en la familia y por qué consideras importante aplicarlo al contexto familiar. Entonces muchos dijeron que porque eso ayuda a la unión familiar. Entonces deben hacer precisamente escribirlo y a partir de un dibujo también expresarlo. Sí, un texto pequeño o algo, una frase alusiva precisamente a este tipo de situación. Te voy a mirar acá en el chat que están escribiendo. Por favor, Emerson, deje esas palabras, lo que estamos diciendo, que es no agredirnos. Entonces, para tenerlo en cuenta ahorita, Emerson Úsuga, nada de estarnos ahí insultándonos y mucho menos diciendo cosas que no debemos hacer, ¿listo? Eso también hace parte de las normas de convivencia, pero dentro de la clase que estamos trabajando hoy en día, transversalidad. En la actividad número 1, que es que aprendí, en este caso, escribe una infografía de 6 actividades que realicen con la libertad familiar y esa infografía debe contener texto e imágenes, por ejemplo, espacios para escuchar música, hacer deportes en familia, ¿listo? Eller, porfa, respetemos al compañero. Si no, los pongo a hacer una actividad adicional como para que empecemos a respetar a nuestros compañeros. Actividad número 2, que tiene que ver con una lectura y hace alusión a lo que son por qué las familias son únicas. Entonces acá nos dice un pequeño preámbulo, introducción de por qué las familias son diferentes o son únicas. Y vamos precisamente acá. ¿Qué costumbres tienen o perciben como familia? Y nombra por lo menos 2. Algunos compañeros manifestaban que celebraban la Navidad juntos, los cumpleaños, el Año Nuevo. Entonces, eso hace parte también de algunas costumbres que manejan a nivel familiar. En la actividad número 3, ya que los compañeros están muy activos en el chat, no sé, el que dijiste, solamente te estoy diciendo que si dijiste algo, pues ahí está el llamado de atención. Compañero Emerson, porfa, colabórame acá con esta lectura. Emerson Usuga. Dígame, profe, sí. ¿Me lees esta, porfa? No es no, esa lectura. Ya voy. Dale. Actividad 3. No es no. Y hay una sola manera de decirlo. No sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos.
No se dice una sola manera, es corto, rápido, monocerla, Monocorde, sobrio y escueto. sobrio y escuto. Y escueto. No se dice una sola vez, no. Con Con la la misma misma entonación. entonces, no. Como un disco rayado, no. Uno que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín no es no. Uno que necesita de explicaciones y justificaciones no es no. No tiene la verdad de un segundo. Es un no. Para el otro porque ya lo que Para para uno es mismo. lo mismo. No es no. Aquí y es muy lejos de aquí. No, no. Deja puertas abiertas, ni es trampa con esperanzas, ni puede dejar de ser no. Aunque el otro y el mundo se pongan patas arriba. No es Listo. el último acto de dignidad. No Muy es bien. el fin de unos Profe, capítulos perdón, ni profe, segundas disculpe. partes. Profe, a la compañera María Carolina Osorio Motato se le descargó el celular. Listo, vale, gracias. Entonces lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Vale, gracias. Sí, qué pena. No es el fin de un libro sin más capítulos ni segundas partes, ¿cierto? No se dice no, no se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza gacha o hacia abajo, ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos revueltos, ni con pena, y menos aún con satisfacción. No es no porque no. Cuando el no es no, se mirará a los ojos y el no se descolgará naturalmente de los labios. La voz del no no es trémula, ni vacilante, ni agresiva y no deja duda alguna. Ese no no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no puede decir sí. Esto es tomado de Araru, perdón, revista para padres con necesidades especiales. En México, noviembre de 1996. Entonces, de acuerdo a la lectura anterior, ¿qué piensas cuando tus padres o las personas con quienes viven, que están a cargo de ti, te dicen un no ante una situación que tú deseas a toda costa? Expresa tu respuesta a través de dicha situación y describe ese sentir. ¿Estás de acuerdo con ese no? Y justifica tu respuesta. Alguien que desee dar como una situación, Profe, yo. dale. Hombre, como es como, por ejemplo, si mis amigos me estuvieran dando algo pasado y mi mamá me está cuidando, entonces ella me dice que no. Y yo Sí. vuelvo y le insisto y vuelve y me dice que no. Exacto. ¿Y crees que está bien que te dijera que no? Profe, para mí sí. Profe, porque hay veces que uno insiste y cuando le dicen que sí, uno pasa algo mal. Ah, muy bien. Entonces ya sabemos por qué le dicen que no, porque puede pasar algo malo, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Cristian. Alexander. Ya, profe. Alexander Murcia. Profe, cuando de pronto cogen a uno y lo dejan con alguien para cuidarlo y uno coge y uno quiere salir Ajá. por ejemplo en la situación de ahorita, de que están matando a todo el que se ve por ahí y dicen que no se sabe, de que de pronto se le abre alguna balacera, alguna cosa. Nada más y nada menos una cosa que estaba hablando yo con la profesora, hablamos en el colegio de que últimamente ha habido mucha balacera, en cualquier momento le haga alguna y le dicen no que no. Y yo ese día le dije a mi mamá que por qué, que eso ya como dicen por ahí, el que lo mataron, ya que puede hacer después de que lo maten. Ajá. Y no, pues lo que dice alguien, lo que dijo alguien una vez es cierto. Cuando los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, así uno esté muy
muy necesitado, o muy berrinchudo, o muy enojado porque le dijeron que no, pero es lo que dicen ellos. Además, contra un padre, ¿quién se va a poner? Muy bien, Alexander. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando le dicen no es no. Y esa es una tipo de situación. Cuando vemos que hay algún conflicto en el barrio o en el mismo municipio, o hay algunas situaciones de orden público, y pues precisamente para la seguridad de ustedes que no salgan, le dice un no, así ustedes quieran salir, lo que decía el compañero, se pongan berrinchudos, coloquialmente hablando, o que se pongan a llorar o a hacer pataletas. Entonces es para que salvaguarden su vida y pues también no lamentar de pronto alguna situación. Muy bien, Alexander, muy bien, Cristian Camilo. La actividad número 4 tiene que ver con describir una situación conflictiva o una conversación difícil si la has tenido con otra persona respecto a otra familia por su razón social, de color o religión. ¿Cuáles consecuencias positivas genera la aceptación de la diversidad en su entorno familiar y por qué es importante reconocer la libertad del credo en los miembros de la familia? ¿Quién quiere responder eso? De hecho, esta la habíamos trabajado en la primera guía, pero se hace una modificación en la misma. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra para hablarnos sobre esto? No todos al tiempo. Si no, entonces esperemos aquí un momentico. ¿Qué punto, profe? Juan Camilo. Juan Camilo Rodríguez, 7F. ¿Qué me puedes decir de estas preguntas? ¿Cuáles consecuencias positivas genera la aceptación de la diversidad en su entorno familiar? Juan Camilo Rodríguez, de 7F. Juan Diego Flores, dale, tranquilo, no hay problema. Te puedes retirar. O William Santibáñez, de 7F también. Que me respondan esas preguntas. Para darle participación a ustedes. Vale, Juan Diego, vale. Juan Gitón, de 7G. ¿Me pueden responder esta pregunta? No les dé miedo hablar. Precisamente es clave que ustedes participen. Angie, ¿me puede responder esta pregunta? Angie Tobar. Angie Tobar. Porque si no Nadie contesta. Porque si no me contestan, doy por enterado que no están participando y mucho menos están en la clase. Entonces, para eso, para saber quién está en clase y quién no. Porque pueden dejar el computador ahí y ya. Profe, Emerson, cuéntame. que Bueno. Angie Tobón quiere participar. Sí, le estoy dando la palabra hace rato y no me ha dicho nada. ¿Y por qué no dice? Exacto, porque ahí cómo hago yo para saber. Ni por chat ni por nada se manifiesta. Sí, profe, ya ¿Cómo quiere así? participar. Angie Bedoya Tobón. Angie, dale, te escuchamos. Pero si es verdad, Emerson, no es por tomar ahí el pelo. No, profe, sí. Ok. Porque no la escuchamos. De hecho, no aprendió, ahora sí, no aprendió en el micrófono. O profe, o si ella no quiere, pues yo le hago el favor. Hágale. Dale, que eso sirve para puntajes. ¡Ajo! ¡Qué pena! Profe, ¿desde dónde comienzo? No, respóndeme la pregunta. ¿Cuáles consecuencias positivas genera la aceptación de la diversidad en su entorno familiar? Desde la actividad 4, la 5. Esta, la actividad 4. 4. La pregunta, ¿cuáles consecuencias positivas genera la aceptación de la diversidad en su entorno familiar? O sea, respóndeme la pregunta. Primera pregunta. Que Pues, todos sean
felices y no estén peleando, porque si no se acepta quiénes son, Sí, todos sí. van a estar peleando cada ratico. Bueno, eso Brian, puede ser escriben una, Brian. así. Muy bien. ¿Quién más? Emerson. Sí, Sí, profe, la sale. verdad lo que el compañero, que todos estemos felices, que no peleemos, que Ajá. compartamos uno al otro Sí, muy bien. ¿Qué más? y llevarnos así cada día más. Muy bien. Al profe Alberto. Pues yo le aportaría lo siguiente, que a nivel en la diversidad familiar es muy importante aceptarse en como cada uno es, porque cada persona es un mundo diferente. Y Ujú. esto nos lleva a manejar algo que llama empatía. Yo aceptar a cada uno de ellos, de los miembros de la familia, de acuerdo a su modo de pensar. Si yo hago esto, pues no van a haber conflictos, porque estoy entendiendo a todos, a cada uno de ellos lo estoy comprendiendo. Muy bien, profe. De hecho, aparte de ser empáticos, también hay que ser tolerantes. Por ejemplo, si alguien menciona dentro de la familia una idea o alguna opinión, no tener como discusión, sino ser tolerantes. Bueno, aceptar la situación siempre y cuando no afecte al otro, ¿sí? Porque hay casos de casos. No todas las opiniones son buenas ni todas las opiniones son malas. Depende de qué, depende de que no le haga daño a nadie. ¿Sí? Si no le hace daño a nadie, pues se puede ejercer la tolerancia precisamente para evitar algún tipo de conflicto. Entonces, en este aspecto, la diversidad, cuando hablamos de diversidad, como decía el compañero, diversidad de cultura o diferentes maneras. ¿Listo? Cristian, ¿me puede responder la segunda pregunta? ¿Por qué es importante la libertad del credo? Cristian, Sosa. Yo no sé. ¿Por qué es importante el credo? ¿Sí sabes qué es el credo? Es la creencia religiosa. Por ejemplo, que tú sean católicos, unos cristianos, otros evangélicos, otros musulmanes, no crean en... Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Es importante reconocer la libertad? ¿O para ti no debe ser así? Casi no la escucho. Si quieres apagar el micrófono, porfa. No, esos alumnos que tienen los micrófonos prendidos, que lo apaguen. Sí, es que están ahí. No van a escuchar los demás. Exactamente. Bueno, entonces voy a hacer la pregunta a otra persona para darle como Daniel Armando Chacón. Sí, señor. Daniel, ¿por qué es importante reconocer la libertad del credo o la libertad de religión en los miembros de la familia? Roe, no sé, no. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre? No sé cómo que contestarle. ¿O qué es para ti libertad de religión, libertad de creencia? Imposible que no sepas qué es libertad de creencia religiosa. La libertad de creer. No, pues. ¿O chao? Listo, Brian. Ayúdale al compañero. Profe, la libertad de credo es la capacidad de entender las religiones de los demás. Muy bien. Aparte de la Eso religión hace es el parte dogma, de la ¿cierto? aceptación. Eso Muy hace bien. parte de la aceptación de las personas tal cual como son. Muy bien, Brian, exactamente. ¿Y para ti es importante reconocer esto? ¿Que son Sí, iguales? ¿Por qué? cada quien tiene su religión, uno no se puede meter en eso. Muy bien. Cada quien tiene su dogma o su creencia, ¿cierto? Muy bien, Brian. Profe Alberto. Pero si yo acepto a algún familiar con el tipo de... Perdón, profe, ¿puede volver a activar el micrófono? Si yo acepto en mi familia cada uno con su tipo de religión que maneje, pues la armonía familiar va a ser mayor, ¿sí? No va a crear diferencia, sino que acepto a la persona como es, la voy a tolerar como es, igualmente.
Muy bien, profe. Exactamente. Entonces, la idea de precisamente la libertad de creencia y respetarla nos ayuda a que no haya conflictos dentro de la misma familia. Por ejemplo, que yo sea cristiano y mis papás sean católicos. Si yo no creo en ciertas dogmas o ciertas costumbres o rituales, por así llamarlo, pues no debe haber ningún tipo de choque porque pues yo simplemente sigo ciertas cosas o ciertas características dentro de mi mismo creencia, ¿sí? No debe por qué afectar a mis papás, por ejemplo. Entonces, eso hace que nosotros reconozcamos nuestra libertad de creencia sin que afecte precisamente a los demás. Otra cosa es que yo quizás, no sé, si yo creo de pronto que para mí sea bueno hacerle daño a otra persona, ahí sí ya dentro de la misma moral o dentro de la misma conocimiento propio, ahí sí puedo intervenir y decir, oiga, no haga esto porque pues para mí esto es malo, o para mi mamá esto es malo, para mi papá esto es malo. De ese tipo de cosas sí hay que intervenir, ¿sí? Porque eso suele pasar. Por ejemplo, quienes creen en el satanismo y hacen quizás atentados contra la vida de otra persona o contra la vida de algún ser vivo como un animal, entonces no, eso no es tan bueno que digamos. Sí, es respetable, pero no es saludable para los demás. Ese tipo de cosas sí hay que intervenir. Profe Alberto, ¿iba a hacer otra intervención? Sí, le iba a agregar algo. Igual ocurre en las familias con las profesiones, que si mi padre es médico, yo también tengo que ser médico, no. Deben respetarme en esa parte. ¿Qué tipo de profesión puedo yo escoger? Tener la oportunidad de seleccionar otro tipo de profesión. Igual pasa con eso. Exactamente, entonces vemos que algunas familias están muy arraigadas a que deben estudiar lo mismo o deben estudiar ciertas cosas. Entonces, desde su misma personalidad, cuando ustedes ya crecen, ya tienen como una visión de lo que van a hacer en su vida. Por ejemplo, no, yo quiero ser quizás un actor o una actriz, ¿sí? Y mi papá o mi mamá no me apoyan en eso. Ustedes deben tener también su criterio, su autonomía, de decir, papá, qué pena, pero esto es lo que yo deseo ser y pues por ende, quiero que me respeten eso, quiero que me apoyen, ¿sí? No me frustren como ese sueño que quiero ser. Eso es importante también. Javier, Cristian, cuenta, sí señor. se ve muy marcado indirectamente, sí, dentro de un hogar cuando los hermanos son militares, o son policías o el papá. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que los menores se ven influenciados por, por la carrera o el trabajo que tiene el hermano, el papá, y tienden a seguir esa misma línea, ¿sí me entienden? La parte militar o policial. Pero más que todo por influencia, que ellos se ven como influenciados. Profe, ahora acá la reunión. No empecemos con esa pregunta, ya vamos a culminar. Pero esa pregunta sobra hacerla. Cristian Camilo. Como algunas veces, por ejemplo, tenemos hermanos y ellos fueron como estudiaron natación y les sucedió algo malo, entonces hay padres que no les gusta que uno haga ese de grande cuando lo quiera porque le puede pasar. Exactamente. Esos son tipos de situaciones que se ven esto, ¿qué? Intervenir y sobre todo no hacer algo para que se dañe para que se dañe como tal. Bien, Cristian. Dice la actividad número 5, a través de un mapa mental identifica cuáles son las posibles situaciones que pueden dañar la economía en tu familia. Considera por lo menos 5 situaciones. Ejemplo, desempleo, falta de oportunidades. Entonces, esto que está acá es un mapa mental. El mapa mental tiene algo característico que es una idea principal en el centro. En este caso sería situaciones que dañan la economía familiar, por ejemplo. Ese sería el título que estaría acá en la mitad. Y va de derecha a izquierda, las ideas principales. Entonces, una de las posibles situaciones que pueda presentar, entonces sería el desempleo. Entonces acá ustedes van a colocar desempleo.
falta de oportunidades. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que van a colocar estas dos mismas, ¿no? Porque pueden haber otras más que ustedes tengan en cuenta. Entonces, no sé quién me quiera decir otro tipo de situación que dañe la economía de la familia. No sé, Cristian, si vas a decir algo. ¿Qué otro tipo de situación puede dañar la economía de la familia? Profe, La el falta de Por estudio. ejemplo, Sí, la falta de estudio, la Brian. mala situación. ¿Cuál, Emerson? puede ser los vicios, Muy bien, puede ser que haya un vicio dentro de la familia, ¿cierto? Muy bien, Emerson. Muy bien, Brian. ¿Qué otro? Entonces ese lo van a colocar acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vicio, entonces lo van a colocar acá. Van a colocar 5 situaciones. Entonces ya llevas una Emerson ya realizada. Y lo puede mismo, ser Brian. gastar el juego en los juegos, Por como, ejemplo, el vicio en los juegos, ¿cierto? como en los Mm, casinos. Que estén metidos de pronto en los casinos y por eso se endeuden. Muy bien. ¿Qué otra? O gastar la plata en boletas. Gastar la plata en boletas, exacto. Gastar la plata en alcohol, ¿cierto? Sí, profe, sí. Muy bien. ¿Qué otra? O puede ser malgastarla. Por ejemplo, que no haya una buena administración del dinero, ¿cierto? De la malgaste. Sí, o Profe, malgastarla en objetos que no valgan casi. Exactamente, que se distribuya bien los dineros. Muy bien. ¿Qué otra? Otro profe, compañero. mala economía. Una mala economía, sea en la comunidad o sea en Al- el municipio, ¿cierto? Como ahorita, por ejemplo. Pero, por ejemplo, como estar mal en el mercado de la casa. Exactamente, también es otra posibilidad, otra situación. Brian, ¿ibas a decir algo? algún pariente enfermo. Por ejemplo, que haya una enfermedad, una calamidad dentro de la familia, ¿cierto? Entonces que Sí, la recurra. muerte de alguno de ellos, así eso produce muy poco de ese recursos, porque cada uno tiene que enfrentar la muerte de alguno, puede enfrentar los medicamentos, los tratamientos, todo eso produce pobreza. Ujú. Entonces, pues, exacto, una situación de calamidad que precisamente haga que ustedes o dentro del núcleo familiar haya algunos gastos, eso también influye dentro de la economía. Entonces, esas cositas que me acabaron de decir son las que van a colocar precisamente en este mapa mental. Si ustedes se dan cuenta, son solamente 5 situaciones. ¿Listo? Entonces, esas 5 situaciones las van a colocar acá. Y en el centro van a colocar situaciones que dañan economía familiar. Eso es lo que van a colocar acá. Y el mapa mental es básicamente colocar las ideas precisamente que tengan que ver con la idea principal. Son como ideas que ustedes van a dejar o surgir a manera que ya cuando se vaya a hacer la sustentación, ya ustedes sepan de qué refiere cada una de ellas, de lo que ustedes están explicando. Y eso precisamente es la guía número 1 de este segundo periodo. Preguntas, dudas, o todo está claro. Profe, para mí todo está claro. Cierto, está facilísimo, eso no tiene nada de ciencia. Sí, profe, yo ya resolví el taller. Bueno, entonces ya lo puedes enviar a Classroom. Te recuerda que se entrega en un archivo PDF. Si no lo vayan a entregar como siempre en imágenes, sino que pues procuremos hacer la Buena entrega idea. en documento de PDF. ¿Listo? Con las indicaciones que ya nosotros les hemos dado en estas 2 semanas anteriores e inclusive durante todo el año escolar que ha trascendido. Listo, chicos, entonces si no tienen ninguna pregunta, ya daría por finalizada la clase de hoy. Entonces, cualquier pregunta o duda, no duden en hacerla en los diferentes canales de... Pues me dice, profe, ya que ya me puedo salir de la reunión. Dale, Cristian, ya te puede salir. Bueno.
Bueno, hasta luego, Javier, Dios bendiga a todos. Javier, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Chao, profe. profe, chao. Chao, que estén bien, se cuidan. Hasta luego, Chao a Javier. todos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Javier. Muchachos, hasta luego. Listo. Profe. Muchas gracias. Una feliz noche. Listo, muchachos. Cualquier cosa ya en el video lo pueden observar lo que hicimos el día de hoy. ¿Listo? Hasta luego, muchachos, hasta luego. Hasta luego. La frente defensora de Belgrano fue cuando regresó después de esa larga inactividad y ausencia, sobre todo. Dos personas clave.